Pregunta 26. Para ver los efectos de la aceleración y la velocidad sobre un péndulo, un estudiante realizó el siguiente experimento. Colocó péndulos de diferentes masas y longitudes dentro de un camión. Cuando éste se mueve hacia adelante con velocidad constante, el estudiante observa que los péndulos toman la posición que se muestra en la figura 1. Y cuando el camión acelera, los péndulos toman la posición que se indica en la figura 2. El estudiante concluye que en la figura 1 la fuerza resultante sobre los péndulos es nula, mientras que en la figura 2 la fuerza resultante es diferente de cero. ¿Qué concepto físico utilizó el estudiante para llegar a estas conclusiones? A. Teoría de la relatividad, B. Leyes de Newton, C. Principio de Arquímedes y D. Los postulados de Copérnico. Esta pregunta hace parte pues de el estudio de la mecánica, cuyas leyes están en cabeza pues, de Newton, las tres leyes que conocemos. Por ende, pues la respuesta es la B. Listo, ahora trabajemos la pregunta 27. Entonces, pregunta 27. La posición de un motociclista que se mueve en línea recta se representa en la siguiente gráfica. En el intervalo de tiempo de 3 a 7 segundos se puede afirmar que el motociclista tiene, entonces, de 3 a 7 segundos vendría siendo desde acá hasta acá, que es esta grafiquita de acá. Dice A, velocidad constante positiva y está avanzando. B, aceleración positiva y está avanzando. C, velocidad variable negativa y está retrocediendo. O D, aceleración negativa y está retrocediendo. Como vemos que en la medida en la que el tiempo avanza, la posición es cada vez mayor, entonces podemos concluir que está avanzando, ¿cierto? Ahora, como lo hace con una pendiente cada vez más grande, vamos a decir que su velocidad es variable, por ende tiene aceleración y es positiva y avanza. Entonces la respuesta es la B. Entonces pregunta 27, respuesta B. Pregunta 28. Un estudiante quiere fabricar un paracaídas de tal forma que cuando se suelta verticalmente desde una misma altura, el tiempo que se demora en llegar al suelo sea mayor. Él encuentra el modelo que se muestra en la figura, un trozo de plástico circular atado a un cubo de madera. El estudiante le realiza diferentes modificaciones a este modelo para lograr su objetivo. ¿Cuál de las siguientes tablas de datos le permitirá al estudiante registrar sus datos para evaluar sus diseños? Bien, acá como básicamente lo que deseamos con este experimento es obtener un tiempo de caída mayor, pues el tiempo de caída va a ser una variable importante a tener en cuenta. Por ende veamos que las respuestas, la B y la respuesta D, que no tienen en cuenta el tiempo de caída, pues las vamos a descartar. Bien, ahora, si comparamos las respuestas A y C, nos vamos a dar cuenta que en el caso de la C, por ejemplo, consideran lado del cubo, peso del cubo, masa del cubo, que son variables que a la final no son tan representativas. Digamos que acá, con conocer la masa del cubo, yo puedo hallar el peso, o viceversa, por ende digamos que es redundante repetirla. Por ende, entonces acá la respuesta es la A, donde consideramos la masa del cubo. Entonces, ¿cómo depende eso de la masa del cubo? La longitud de las cuerdas, que tanto se puede influir, y el área del plástico, que es la que a la final nos va a dar la resistencia al aire durante la caída. Entonces 28, la respuesta es la A. Bien, pregunta 29. Nos dice, la fuerza electrostática que ejerce un campo eléctrico sobre una carga eléctrica se describe según la expresión F igual a Q por E. Dos sistemas masa resorte 1 y 2 se colocan en una región con campo eléctrico E, como se muestra en la figura. Si las esferas se sueltan desde la posición de equilibrio, estas se moverán. Entonces la A nos dice que la 1 y la 2 hacia la derecha porque las fuerzas sobre ellas tienen la misma dirección. La B nos dice que la 2 hacia la derecha y la 1 hacia la izquierda porque las fuerzas sobre ellas son contrarias. La C nos dice que la 1 y la 2 hacia la izquierda porque las fuerzas sobre ellas son negativas. Y la D nos dice que la 1 a la derecha y la 2 a la izquierda porque el campo empuja las cargas en direcciones opuestas. Bien, veamos acá la ecuación. Miremos que la fuerza va a tener la misma dirección del campo eléctrico. Son proporcionales y pues ambas son cantidades vectoriales que tienen la misma dirección. Salvo que la carga nos puede indicar una dirección positiva o negativa. Por ende, este que es negativo va a tener dirección contraria, es decir, hacia la izquierda. Entonces la 2 va a tener fuerza hacia la izquierda y la 1 hacia la derecha. La respuesta es la D. Pregunta 29, la D.
Bien, pregunta 30. Un acto de circo consiste en que un payaso en bicicleta se deja caer desde una altura H mayúscula sin tener que pedalear, da la vuelta completa en un bucle de radio R mayúscula, como se muestra en la figura. En el circo hay 3 payasos: Pepini de 50 kilogramos, Mecatín de 70 kilogramos y Furni de 90 kilogramos. La siguiente tabla muestra los datos cuando 2 payasos dan la vuelta o se caen. Entonces, miremos acá está pues la tablita. Nos dice, para que Mecatín pueda dar la vuelta sin caerse, debe lanzarse A desde una altura promedio de 16 metros, B hacia un bucle de radio promedio de 2 metros, C desde una altura inicial que sea el triple del radio del bucle, o D hacia un bucle donde el radio sea la mitad de la altura inicial. Entonces básicamente lo que vamos a revisar es la tabla en qué casos la acción fue que pues dio la vuelta. Entonces, veamos que por ejemplo Pepín para una altura de 6 metros da la vuelta cuando el radio es 2, pero si el radio es 3 se cae. Igual para una altura de 12 metros da la vuelta siempre que el radio sea 4 metros. Ahí nos vamos a dar cuenta que hay una relación de 3 a 1. Miren, cuando el radio es, cuando la altura es el triple del radio, logra dar la vuelta. Por ejemplo acá 2 por 3 nos da los 6, 4 por 3 nos da los 12. Igualmente nos lo podemos obtener con Furni. Da la vuelta siempre que se mantenga esa relación. Por ende acá la respuesta es que debe ser desde una altura inicial que sea el triple del radio del bucle, la C. Entonces 30 es la C. Pregunta 31. Observe la siguiente gráfica. La gráfica muestra cómo cambia la velocidad en función del tiempo de un nadador cuando se sumerge en una piscina. Según la gráfica, ¿cómo es la aceleración del nadador? Negativa porque el nadador se sumerge, B negativa porque la velocidad disminuye, C 0 porque la velocidad disminuye o D 0 porque el movimiento es uniforme. Acá recordemos que la aceleración es una medida de cambio de velocidad. Por ende, como la velocidad está cambiando, debe haber aceleración distinta de 0. Por ende descartamos C y D. Esta aceleración es negativa debido a que la velocidad va disminuyendo. ¿Listo? Entonces la respuesta acá es B. Pregunta número 32. Un estudiante quiere analizar el principio de caída libre de los cuerpos. Para hacerlo, mide la velocidad de caída de balones de diferentes masas que se liberen desde diferentes alturas. La siguiente tabla representa las medidas efectuadas por la estudiante. Según los valores observados, ¿de qué depende la velocidad de caída de los balones? Pues veamos, ¿cuándo cambia la velocidad de caída? Ven que cambia siempre que la altura se ve cambiada. Por entonces veamos las respuestas. A nos dice que depende de la altura y de la gravedad. B nos dice que depende de la masa del balón únicamente. C que es de la masa y de la altura. Y D que es únicamente de la gravedad. Pues como vimos en la tabla, hay cambios siempre que la altura varíe. Cuando cambia la masa no hay ningún cambio sobre esa velocidad. Por ende, pues la respuesta va a ser que depende de la altura. Miren que la masa no tiene ningún efecto. Acá nos involucran también la gravedad, que sabemos pues que en efecto también se ve involucrada. Entonces la respuesta es la A. Pregunta 33. La figura muestra una situación en la que un bombillo se encuentra apagado y otra en la que se encuentra encendido. Alrededor de uno de los cables que conectan el bombillo con la batería se colocan varias brújulas que en el momento en el que se enciende el bombillo cambian de posición como se indica en la figura. El cambio en la orientación de las brújulas puede explicarse porque A. Las cargas eléctricas en movimiento producen un campo magnético. B. Un campo magnético en movimiento produce cargas eléctricas positivas. C. Las cargas eléctricas en movimiento producen un campo gravitacional. O D. Un campo magnético en movimiento produce cargas eléctricas negativas. Recordemos que las brújulas básicamente lo que hacen es censar o medir la dirección del campo magnético. Por ende, si ellas se ven afectadas es porque hay la existencia de campo magnético. Ahora bien, resulta que siempre que a través de un circuito fluye corriente eléctrica, siempre que tenemos una carga eléctrica en movimiento, se va a generar ese tipo de campos. Por ende, la respuesta es la A.
Entonces, pregunta 33, respuesta la A. Pregunta 34. A un recipiente con hielo inicialmente a temperatura de menos 30 grados se le suministra calor Q por medio de una estufa hasta que alcanza una temperatura de 130 grados centígrados. La relación entre la cantidad de calor Q y la temperatura T para el hielo se muestra de manera cualitativa en la siguiente gráfica. De acuerdo con la gráfica, ¿en qué zona se puede tener agua líquida y vapor de agua simultáneamente? Entonces recordemos que siempre que estamos en una transición, en un cambio de estado, ¿sí? El calor durante ese cambio de estado va a ser que el calor que se absorbe durante el cambio de estado es únicamente para que se dé dicho cambio de estado. Por ende, por ejemplo, cuando tenemos agua y la llevamos a los 100 grados centígrados, ella va a permanecer a una temperatura de 100 grados centígrados hasta que se evapore hasta la última gota de agua. A partir de ese momento ya el vapor puede volver a aumentar su temperatura. A esa cantidad de calor que absorbe para darse solamente ese cambio de estado se le conoce como el calor latente. ¿Dónde nosotros acá vemos cambios de estados? Pues básicamente donde hay aumento en el calor, pero a una temperatura constante, es decir, justo acá y justo acá. Entonces que en este caso nosotros lo que tenemos es el cambio de sólido a líquido, y acá pues tendríamos de líquido a gaseoso. Por ende, en esta región podemos tener tanto líquido como gas presente. Entonces la respuesta ahí es la 4, C. Bien, veamos la pregunta número 35. Si se considera que el movimiento de la Luna alrededor de la Tierra es circular y que tarda 28 días en recorrer su órbita, ¿se puede afirmar que la Luna describe un movimiento circular? Entonces, A, uniforme porque su velocidad angular se incrementa linealmente con el tiempo. B, uniforme porque su velocidad angular permanece constante con el tiempo. C, uniformemente acelerado porque su velocidad angular permanece constante con el tiempo. D, uniformemente acelerado porque su velocidad angular se incrementa linealmente con el tiempo. Bien, acá la respuesta sería uniforme porque su velocidad angular permanece constante con el tiempo. ¿Por qué? Porque decimos que esa velocidad angular es constante, porque pues precisamente podemos decir que completa una vuelta cada 28 días. Como esa cantidad de tiempo no varía, eso implica que pues esa velocidad es constante. Entonces la respuesta aquí es la B. 35, la B. Bien, vamos a la pregunta número 36. La radiación es un proceso de transferencia de energía mediante la transmisión de ondas electromagnéticas. Los cuerpos calientes como el Sol transmiten energía en forma de radiación térmica. Un objeto a una distancia X del Sol recibe una cantidad de energía directamente proporcional a su área transversal A e inversamente proporcional a X cuadrado. La siguiente tabla muestra el área transversal y la distancia del Sol de 4 satélites de Júpiter. Con base en la información anterior se puede concluir que A. Calisto recibe menos radiación porque es el más lejano del Sol. B. Ganímedes recibe más radiación del Sol porque tiene mayor área. C. Europa recibe más radiación porque es el más cercano al Sol y tiene menos área. O D. Los 4 satélites reciben la misma radiación porque la distancia al Sol es similar. Tenemos algo acá importante, y es que la distancia al Sol promedio entre ellos es casi que la misma, ¿no? La distancia es muy similar entre ellos. Por ende, digamos que podríamos decir que esa distancia realmente no afecta la medida de energía recibida, ¿sí? Sino que el que va a ser realmente el que va a influir en esa medida va a ser realmente el área transversal, ¿sí? Notemos que en este caso los números sí son relativamente diferentes. De hecho, por ejemplo, la diferencia entre Ganímedes y Io es de casi el doble. Por ende, pues podemos concluir que quien va a recibir mayor cantidad de radiación va a ser Ganímedes, quien es el que tiene mayor área. Entonces la respuesta es B. 36B. Bien. Pregunta 37. A una carga A de valor Q se desplaza a una velocidad constante V, mientras otra carga idéntica V se encuentra en reposo. Es correcto afirmar que A. Las cargas A y B producen solamente campos eléctricos.
B, la carga A produce solamente campo eléctrico mientras la B produce campo eléctrico y magnético. C, la carga A produce campo eléctrico y magnético mientras la B solamente campo eléctrico. O D, las cargas A y B producen campos eléctricos y magnéticos. Entonces, como ya habíamos hablado en una pregunta anterior, recordemos que siempre que haya una carga en movimiento, esto va a producir campo magnético, además pues del campo eléctrico que puede producir estando en reposo. Por ende, la respuesta va a ser que la carga A produce tanto campo eléctrico como magnético, mientras la B, que está en reposo, va a tener únicamente campo eléctrico asociado. Entonces la respuesta va a ser C. Pregunta 38. Se tiene un gas ideal en una caja herméticamente sellada, pero no aislada térmicamente, con una pared móvil indicada en la figura entre los puntos A y B. Manteniendo constante la temperatura, se coloca en la pared movible un bloque de masa M que comprime el gas muy lentamente. La gráfica que ilustra apropiadamente el cambio de presión en función del volumen durante este proceso es... Entonces notemos que mientras la pared va bajando, lo que va a ocurrir es que el volumen va a ser disminuido y la presión va a aumentar debido a que pues, ese volumen va disminuyendo, ¿cierto? Entonces, ¿dónde vemos eso? Notemos que acá lo que ocurre es que la presión se disminuye mientras el volumen aumenta, que no es lo que ocurre acá, descartamos. En este caso ocurre exactamente lo mismo, el volumen disminuye y la presión disminuye, por ende también podemos descartar. Digamos que tanto en A como en D el comportamiento es similar en el sentido de que el volumen disminuye, la presión aumenta, igual que acá. La respuesta acá realmente es la A, puesto que la relación entre ellos dos no es de proporcionalidad, sino de proporcionalidad inversa. El uno es inversamente proporcional al otro. Por ende, acá la respuesta va a ser 38A. Bien, pregunta 39. Entonces nos dicen, responda las preguntas 39 a 41 de acuerdo con la siguiente información. En una clase de física quieren analizar el movimiento del péndulo, el cual consta de una cuerda y una esfera que cuelga de ella, las cuales oscilan como se muestra en la figura. El periodo del péndulo se define como el tiempo que tarda en realizar un ciclo completo de movimiento. Pregunta 39. El docente le pide a un estudiante que mida el periodo del péndulo usando un sensor que tiene un cronómetro. Cuando la esfera pasa la primera vez por el sensor, el cronómetro se inicia y cuando pasa la segunda vez se detiene. ¿En qué punto debe colocar el sensor para que mida correctamente el periodo del péndulo? Es como para que esto ocurra, pues básicamente lo que tenemos que hacer es pues ligarnos al experimento. Entonces ahí la respuesta va a ser que debe ser justo en el punto 1. Miremos que cuando él llega acá, se inicia, debe recorrer toda esta trayectoria para volver hasta allí, que esto es en definitiva por lo que definimos un ciclo, y por ende ese tiempo en hacer ese movimiento es lo que llamamos un periodo. Y por tanto, entonces la respuesta a esta pregunta va a ser la A, en el punto 1. Pregunta 40. El docente les pide a sus estudiantes analizar cómo cambia el periodo de este péndulo si se le modifica la longitud de la cuerda. ¿Cuál sería la tabla más apropiada para registrar sus datos? Entonces, como lo que quiero es ver cómo cambia el periodo en función de la longitud de la cuerda, pues estas son las dos variables que debo tener en cuenta, tanto longitud como periodo. Y por ende la respuesta debe ser la A. Pregunta 41. El docente les pide a sus estudiantes que midan la velocidad máxima con un sensor de velocidades. Para medir la velocidad máxima, 4 estudiantes tienen acceso al péndulo y cada uno le hace de manera distinta. El estudiante que midió con mayor precisión la velocidad máxima fue, entonces dice el A, el que repitió el experimento 3 veces colocando el sensor en el punto 2, es decir acá, y sacó el promedio. B, el que repitió el experimento 3 veces colocando el sensor en el punto 3 y sacó promedio. C, el que hizo el experimento una vez colocando el sensor en el punto 3, o D, el que hizo el experimento una vez colocando el sensor en los puntos 1, 2 y 3 y sacó el promedio. Bueno, recordemos en el péndulo la velocidad máxima se va a encontrar justo en la posición que llamaríamos de equilibrio, esta va a ser la de mayor velocidad. De hecho en el punto 1 la velocidad es 0, así como en este otro extremo,
y en el punto 2 pues va a ser una velocidad intermedia. Por ende pues la velocidad máxima va a estar acá. Ahora, como es un experimento, recordemos siempre en los experimentos es importante realizarlo más de una vez para tomar promedios y con ello tener en cuenta los posibles errores en la toma de medidas. Por ende, quien lo hizo con mayor exactitud o precisión fue el de la respuesta a la B, que repitió el experimento 3 veces y sacó promedio. Entonces la respuesta es B. Bueno, nos dice, responda a las preguntas 42 y 43 de acuerdo a la siguiente información. Un estudiante realiza un experimento para determinar las características de las ondas estacionarias en una cuerda como se muestra en la figura. Los datos obtenidos en la práctica se consignan en la siguiente tabla. Entonces ahí nos dan unos datos. Pregunta 42. A partir de los resultados obtenidos, el estudiante cree que al aumentar el número de antinodos, la longitud de onda aumenta para una masa determinada. 2. Al aumentar la masa en la cuerda, aumenta la longitud de onda. 3. Al aumentar la masa, la longitud de onda permanece constante. ¿De acuerdo? De lo propuesto por el estudiante se puede afirmar que es verdadero. Entonces veamos que si aumenta los antinodos, la longitud de onda aumenta. Entonces veamos, miren por ejemplo para masa 0.02, al aumentar los antinodos, la longitud de onda permanece constante. Por ende, esta afirmación es falsa. La 2. Al aumentar la masa de la cuerda, aumenta la longitud de onda. Veamos que si aumentamos la masa, la longitud de onda en efecto se ve aumentada. Esta es una afirmación correcta. La 3. Al aumentar la masa, la longitud de onda permanece constante. Pues si esta es cierta, claramente esta debe ser una afirmación errónea. Por ende, la respuesta es D. Solamente la segunda afirmación es verdadera. Pregunta 43. Con base en los resultados obtenidos en el experimento se puede concluir que para una masa constante, A. La longitud de onda no cambia. B. La longitud de onda es proporcional al número de antinodos. C. Al aumentar los antinodos la longitud de la cuerda aumenta mientras que la longitud de onda disminuye. D. Al disminuir los antinodos la longitud de la cuerda aumenta mientras que la longitud de onda disminuye. Entonces, como vimos ahorita, notemos que si la masa es constante, para masas constantes, tomemos como ejemplo el 0,02, la longitud de onda permanece constante siempre, aunque varíen el número de antinodos y la longitud de la cuerda. Por ende, la respuesta correcta aquí es la A. Pregunta 44. La primera ley de la termodinámica relaciona las cantidades físicas de energía interna, delta E, calor, Q, y trabajo, que es igual a P por delta V, mediante la ecuación Q igual a delta E más P por delta V, donde P y V son presión y volumen, respectivamente. A un recipiente cerrado que contiene un gas ideal se le suministra calor por medio de un mechero. Si todo el calor se convierte en energía térmica del gas, se sabe que este: A no realiza trabajo porque es un proceso isotérmico, B no realiza trabajo porque es un proceso isovolumétrico, C realiza trabajo porque es un proceso adiabático o D realiza trabajo porque es un proceso isobárico. Entonces veamos, como nos dice en el enunciado, el trabajo lo definimos como la presión por el delta de volumen. Como en este caso mantenemos el volumen constante, entonces este delta V es 0 y por ende el trabajo es 0. Lo que implica que no se realiza trabajo, pues el proceso es isovolumétrico. Entonces la respuesta es la B. Pregunta 45. La eficiencia para una máquina térmica se define como Nu igual a trabajo sobre Q sub A, donde W es el trabajo realizado por la máquina y Q sub A es el trabajo suministrado a la máquina. Una máquina realiza un trabajo de igual a Q sub A menos Q sub C, donde Q sub C es el calor cedido por la máquina al medio. La eficiencia para este proceso es menor que 1 porque A. El calor cedido es mayor que 0, B. El calor cedido es mayor que el calor suministrado, C. El trabajo realizado por la máquina es igual al calor suministrado o D. El trabajo sobre la máquina es igual al calor cedido.
En este caso pues veamos que como trabajo es igual a Q sub A menos Q sub C. En el caso en que Q sub C fuese 0, pues nos daría una eficiencia de 1, ¿cierto? Porque tendríamos Q sub A sobre Q sub A, por ende eso es 1. Pero en este caso debe ser menor que 1, porque este calor es siempre mayor que 0. Por ende la respuesta aquí es la A. Pregunta 46. Se realiza un experimento para medir el voltaje en función de la corriente para un material que tiene una resistencia R de 40 ohmios y que cumple la ley de Ohm, que es que voltaje igual a corriente por resistencia. La gráfica que representa el voltaje en función de la corriente es... Entonces veamos, como la resistencia es igual a 40, lo que vamos a tener es que por cada aumento de una unidad en la corriente, el aumento en el voltaje debe ser de 40. Por lo tanto, notemos que la respuesta a la A se cumple esto. Cuando tenemos que corriente igual a 1, voltaje es 40. Cuando tenemos que corriente igual a 2, pues sería 2 por 40, que es exactamente 80. Y es por eso que en este caso esta va a ser nuestra respuesta. Entonces 46, la respuesta es la A. Notemos que en las otras respuestas no satisfacen estas condiciones. Bueno, veamos la pregunta 47. La gráfica muestra el comportamiento de la temperatura de un gas en función de su volumen. La gráfica que representa la presión del gas en función del volumen para el proceso AB es... Entonces, notemos acá que tenemos una gráfica en temperatura como función de volumen, en donde la temperatura permanece constante cuando aumentamos el volumen. Entonces, veamos en qué casos el volumen pues aumenta. Notemos que en todos los casos el volumen se ve aumentado. Dado a que la temperatura se mantiene constante, como vimos en un punto anterior, la presión debe disminuir. Y lo hace en la forma que tenemos en A. Entonces la 47, la respuesta es la A. Y por último la pregunta 48 nos dice: un rayo de luz que viaja en el medio 1 con índice de refracción n/1 incide sobre la superficie del medio 2 con índice de refracción n2 mayor que n1, como se muestra en la figura. El rayo se divide en dos partes: el rayo 1 que es reflejado hacia el punto B y el rayo 2 que es refractado hacia el punto C. Para que el rayo incidente, el rayo 1 y el rayo 2 formen el mismo ángulo respecto a la línea punteada, es necesario que θ sub i valga A 90 grados, B 75 grados, C 45 grados y D 0 grados. Entonces en este caso, para que esto pueda ocurrir, dado que esto sigue la ley de Snell, tendría que ocurrir que ese ángulo sea de 0 grados exactamente. Pues en otro caso, debido a que esos coeficientes de refracción son distintos, el ángulo va a variar. Por ende, nuestra respuesta a la pregunta 48 es de 0 grados.